Muy buenos días para todas y para todos. Buenos días a quienes nos acompañan aquí desde Colombia o desde este lado. Buen día para quienes nos acompañan desde Europa u otras latitudes. Muchas gracias por estar en este espacio. Regálenos un par de minutos para que las personas que están en lista puedan acabar de ingresar e iniciamos. Nuevamente, muy buen día para todos. Buenos días aquí en Colombia y a quienes nos acompañan en Latinoamérica. Muy buen día, buenas tardes a quienes nos acompañan en Europa. Aquí veo a varios amigos, me complace mucho saludarlos. Estamos teniendo traducción simultánea en inglés. Un muy cordial saludo a Gabriel Duque, nuestro director de la Oficina Comercial de Colombia en Bruselas, pero también veo aquí a Franz Classen, el director de MBO en Europa, allá en Holanda. Franz, un gusto saludarte nuevamente y muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan en este espacio. Este es un espacio que estamos haciendo por primera vez de manera holística en cumplimiento o mostrando lo que estamos haciendo en cumplimiento de la regulación europea. Hemos tenido diferentes espacios y webinars en temas específicos y quisimos compartir este espacio con todos ustedes de cara a los palmicultores, pero también a las partes interesadas para contarles y tener una conversación con ustedes sobre cómo está avanzando el sector palmero colombiano en el cumplimiento de la reglamentación europea de productos libres de deforestación. Con nosotros aquí desde Fede Palma está María Goretti Esquivel. María es la gerente del programa de Palma de Solidaridad Network. Solidaridad es un gran aliado en todo este proceso de la sostenibilidad, de acompañar al sector palmero, de ayudarnos a hacer mejores cada día y tener los más altos estándares y compromisos en sostenibilidad. También está acá conmigo María Rueda, la gerente de sostenibilidad de Fede Palma, Jimena Maecha, la directora ejecutiva de la corporación APS Colombia, Aceite de Palma Sostenible de Colombia. Y yo, Andrés Felipe García, director de sostenibilidad y acceso a mercados de Fede Palma. Es para mí un gran placer, como les decía, estar acá con todos ustedes. Vamos a tener una conversación seguramente muy provechosa y amena en todos estos temas y me complace también mucho darle la palabra entonces a María Goretti, quien va a ser como de moderación y maestra de ceremonias de esta conversación que tendremos el día de hoy y lo que tenemos para compartirles. Así que espero que lo disfruten y que al final de esta primera etapa de la conversación y de contarles un poco lo que hemos venido haciendo, puedan compartirnos sus preguntas y podamos tener un diálogo fluido en doble vía. María, qué gusto saludarte y tenerte aquí con nosotros en Fede Palma. El espacio es tuyo. Gracias, Andrés Felipe, y me uno al saludo a todos ustedes. Gracias por aceptar la convocatoria para compartir y conversar acerca del camino a la sostenibilidad y cómo el sector palmero colombiano se ha preparado ante este reglamento de productos libres de deforestación que nos da la Unión Europea y cómo vemos en APS Colombia un gran aliado para la implementación y para demostrar esta adopción de buenas prácticas. Em, Desde Solidaridad, como mencionaba antes Felipe, buscamos articular los esfuerzos y apoyar en todos estos desarrollos, iniciativas y demás
trabajos alrededor de la implementación de prácticas sostenibles y para mí pues es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. En este tiempo la idea es que la aprovechemos conociendo de primera mano a través de Andrés Felipe cuáles son esos puntos básicos del Pacto Verde, cómo hacemos tangible el reglamento de productos libres de deforestación, para luego con María Rueda conocer esas iniciativas que ya nos han ayudado a ganar terreno desde el sector palmero colombiano liderado por Fede Palma y también Apps Colombia como un aliado en esta implementación para evidenciar la legalidad y pues la implementación de la normativa en general con Jimena Maecha desde la Corporación Apps Colombia. Entonces, sin mucho más preámbulo, Andrés Felipe, iniciemos por favor con lo que nos tienes por compartir acerca del reglamento. Muchas gracias, María. Y aquí con la venia de algunas de las personas que nos acompañan, que conocen muy bien y son expertas en esta materia, voy a hacer como una introducción general del Pacto Verde y la UDR. Aquí nos acompañan también los palmicultores y es importante refrescar un poco los conceptos. Adelante, por favor. Dale la siguiente. Bueno, entonces empecemos un poco con el marco general de esto y es el Pacto Verde de la Unión Europea. Y el Pacto Verde es un paquete de medidas, de disposiciones, de iniciativas políticas, muchas de ellas que terminan en ámbitos regulatorios, con el ámbito, la ambición de lograr la neutralidad climática por parte de la Unión Europea al 2050. Entonces, una serie de disposiciones que se enmarcan en eso que se llama el Pacto Verde, que ya la Comisión y sus autoridades o instancias de gobierno pues pusieron en marcha desde hace un par de años. Estas iniciativas comprenden diversos paquetes, entre otras el paquete del Objetivo 55, que es la propuesta para adaptar la legislación a los objetivos climáticos de la Unión Europea y en función de eso pues reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sobre eso no voy a detallar mucho, que no es el objetivo principal. Aquí el mensaje importante es, esto es un paquete de medidas dentro de las cuales está la UDR. Siguiente, por favor. Y aquí vemos un poco más visualmente esto. Entonces, en el centro ese pacto verde, ese paquete de disposiciones que se asocian a temas de economía circular, a transición justa, una transición energética justa, a una estrategia industrial por supuesto, de la Unión Europea, también unas disposiciones o estrategias de la granja a la mesa, como finalmente el consumidor puede reconocer, identificar, pero también demandar un poco unos atributos específicos en lo que consume. También medidas y disposiciones asociadas a la adaptación al cambio climático, a temas de biodiversidad, con un objetivo hacia el 2030 y unas disposiciones asociadas a los bosques y a la no deforestación. Y de ahí en eso se enmarca, en ese aspecto más específico, el reglamento que conocemos como la EUDR 1115 del 2023, que es el reglamento que establece las condiciones para el comercio de productos libres de deforestación hacia la Unión Europea. Desde entonces en su aprobación en el 2023, que entra en vigor plenamente o en eficacia en diciembre de este 2024. Siguiente, por favor. Entonces voy a desarrollar en un par de diapositivas un poco de manera general este reglamento. Entonces es como, ¿de qué se trata este reglamento de esta EUDR 1115? Entonces su objetivo es reducir al mínimo la contribución a la deforestación por parte de la Unión Europea, a la deforestación y a la degradación forestal, dos elementos muy importantes en esta reglamentación y por supuesto las definiciones que los comprenden. Y entonces, ¿cómo la Unión Europea va a contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en consecuencia a la pérdida de biodiversidad? Estos son como a grandes rasgos, los objetivos de esta reglamentación. Y vamos entrando un poco más en materia de a quiénes cobija y qué debe hacerse al respecto. Y por supuesto aquí estamos con palmicultores también y con partes interesadas y eso cómo se relaciona con el aceite de palma en Colombia. Los productos que comprende: ganado vacuno, cacao, café, soya, madera y por supuesto aceite de palma. Su
su concepto, su definición de libre deforestación es libre deforestación a partir del 1 de enero de 2021, es decir, a partir de ese día en adelante debe demostrar estos diferentes commodities que la cadena de suministro y los lugares de origen donde se producen materias primas con destino a Europa están libres de deforestación. Entra en vigor plenamente o ya fue aprobada, está en funcionamiento y entra en operación el 30 de diciembre de este año, es decir, unos cuantos meses a la vista. Y eso es un tema muy importante tener en cuenta porque sin duda alguna los embarques que lleguen a Europa a partir de esa fecha, pues ya deben estar siendo negociados, algunos de ellos seguramente embarcados en buques y deben cumplir los atributos que se establece y las disposiciones que se establece en esta regulación. Establece unas disposiciones para pequeños y microoperadores, microempresas, eh, a partir del 30 de junio de 2025 y hace esas distinciones. Yo no voy a entrar en tantos detalles específicos en estos aspectos, sino en términos generales. Y un aspecto muy importante, que es parte de lo que más vamos a desarrollar y ocuparnos el día de hoy, es los temas de debida diligencia. Entonces, por supuesto, deforestación, pero la debida diligencia, sobre lo cual conversaremos más adelante. Y establece también en consecuencia unos sistemas o un mecanismo de evaluación de riesgos, bajos, medios y altos, que implican es un mayor porcentaje de controles a los embarques, que en este caso la responsabilidad o la carga de la prueba, como decimos acá, está en lo que se llama en la regulación el operador. Y ese operador va a ser sujeto a un porcentaje mayor de verificación o de inspección a los embarques en función del riesgo. Y allí pues debe poder acreditar esa debida diligencia de forma completa con unas disposiciones o unas medidas de evaluación y mitigación del riesgo. ¿Qué se ha establecido hasta el momento y lo que nos han informado las autoridades europeas es en el momento todos los países entran o entramos a jugar con riesgo estándar y así estamos, mientras las autoridades europeas hacen las precisiones y las evaluaciones de riesgo más específicas por país y creemos nosotros que por commodity. Pero entonces aquí un mensaje importante, eh, teniendo en cuenta estos temas de riesgo, y el mensaje para nuestros palmicultores y en Colombia es una responsabilidad de todos garantizar que Colombia sea reconocida como de bajo riesgo. Eso hace una enorme diferencia en los controles y por supuesto en los costos de transacción. Tenemos unas grandes credenciales en Palma y el compromiso y la responsabilidad de todos que eso se mantenga y que Colombia sea reconocida como de bajo riesgo. Siguiente. Atributos principales, que son los que vamos a ocuparnos en esta conversación, porque en otros espacios y principalmente las autoridades europeas han detallado muchas otras disposiciones. Pero ¿qué consideramos nosotros? Considero yo particularmente tres elementos principales que deben ser cumplidos y que hacen parte de la columna vertebral de este reglamento de productos libres de deforestación y que son la parte fundamental de esa debida diligencia. Primero, la georreferenciación. Entonces, la ubicación geográfica del cultivo, de producción, del área de producción, la identificación del polígono para áreas superiores a 4 hectáreas, para menores de 4 hectáreas la identificación únicamente de un punto, pero también la información asociada a ello. Y eso es la parte inicial de cualquier mecanismo de debida diligencia y de trazabilidad. Y un segundo elemento, entonces primero georreferenciación. Segundo, la cero deforestación, poder demostrar, recuerden la fecha, 1 de enero de 2021, que esos commodities son producidos libres de deforestación. Y un tercer elemento que es muy importante en este reglamento europeo y es muy importante lo que estaremos conversando el día de hoy es la legalidad y es poder demostrar en esa debida diligencia que lo que producimos se hace acorde con las normas vigentes, en este caso con la legislación o en cualquier caso con la legislación nacional, en nuestro caso con las normas colombianas y que poder demostrar que eso que se está haciendo cumple con la ley. Y aquí es muy importante tener presentes, los productores son la base para demostrar el cumplimiento de esta debida diligencia. Al final, en los diferentes eslabones y etapas de la cadena y la carga de la prueba que tiene el operador, pues finalmente la base de todo esto es el productor. ¿Cómo el productor puede demostrar que está cumpliendo esta debida diligencia en estos elementos? Siguiente. Y en esto me voy a detallar un poquito más. Y que tiene que ver con los que estaremos conversando. Y a veces siento yo que es
de los elementos o de los temas que menos se conversa cuando hablamos del cumplimiento de la EUDR 1115. Se habla mucho de polígonos, de la georreferenciación, de la no deforestación y se habla en genérico de la debida diligencia. ¿Pero qué es eso? Y tengamos presente entonces, hay una serie de disposiciones, en un artículo 9 se habla de información y documentos, las medidas de mitigación de riesgo, medidas para reducción de riesgos y cómo mantener y operar el sistema, y eso está allí en la reglamentación y es importante que lo estudiemos y lo conozcamos. Pero en concreto, ¿qué es la debida diligencia? Y el artículo 2 establece, que es de definiciones, establece lo que es la debida diligencia. Y es que según las condiciones o según las normas aplicables a cada país se cumple esa debida diligencia, se cumpla la ley en diferentes ítems o en diferentes aspectos. Primero, cumplimiento de la ley en términos de derechos de uso del suelo. Segundo, protección del ambiente. Y pongan atención, es protección del ambiente son muchas cosas. Entonces, así de genérico lo establece la regulación. El tercero, normatividad relacionada con los bosques, incluida la gestión y la conservación de la biodiversidad asociado a ellos. Los derechos de terceros, los derechos laborales, los derechos humanos, particularmente en el marco del derecho internacional, sí, en virtud del derecho internacional, pero también el consentimiento libre, previo e informado, según las disposiciones de Naciones Unidas y nuevamente la legislación nacional, y el cumplimiento de las normatividades fiscales y disposiciones fiscales y de lucha contra la corrupción. Estos son los elementos que están allí establecidos en el reglamento y son los que al final el operador debe acreditar, pero al final es el productor quien tiene que poder demostrar que está cumpliendo los más altos estándares y atributos de debida diligencia que comprende estos diferentes elementos. Y eso es muy importante tenerlo presente y hace parte fundamental de la conversación que iremos teniendo. Y para estas cosas es que nos hemos venido preparando desde hace un tiempo con un compromiso total en la sostenibilidad. Entonces recuerden, es polígonos, deforestación, pero una debida diligencia con estos ítems que están allí definidos. Andrés Felipe, muchas gracias por esta explicación tan expedita y sobre todo por hacer tangible algunos términos que se estaban volviendo comunes, pero que a veces hace falta digerirlos, ¿no? Entender de qué se tratan específicamente. Entonces, Andrés Felipe nos comparte unos mensajes muy interesantes. De todas maneras, los invitamos, si quieren hacer preguntas, el chat está habilitado para resolverlas. Y nos vamos con algunas ideas. Estamos pasando de estándares voluntarios de sostenibilidad a una regulación vinculante y no es una única, sino que hay varias regulaciones europeas. Estamos profundizando en la EUDR, en la que definitivamente los 3 puntos mencionados por Andrés enmarcan lo que desde Colombia y otros países, e inclusive productos agrícolas, debemos demostrar. Georreferenciación o trazabilidad a plantación como un insumo específico, necesario y primordial para evidenciar esa no deforestación. Estamos buscando cadenas de suministro libres de deforestación y todo el marco de cumplimiento legal nacional en el que también está involucrado, por supuesto, el respeto a los derechos humanos, la prohibición al trabajo infantil y esto después enmarcado en una declaración de debida diligencia. Así que nos vamos con esos 3 mensajes claros: georreferenciación, libre deforestación, cumplimiento en la legislación nacional que se declara a través de este proceso de debida diligencia. La buena noticia es que desde el sector palmero en Colombia hay avances al margen de las regulaciones que ya se nos vuelven vinculantes desde hace años. Hay una trayectoria demostrando el compromiso, la convicción de los palmicultores para implementar estas prácticas sostenibles. Andrés Felipe, cuéntanos cómo desde Fedepalma han liderado toda esta estrategia sectorial en la que varios actores nos hemos ido sumando. Muchas gracias, María, y muy pertinente. La siguiente, por favor. Y aquí vamos a hacer como un recuento general de cómo hemos venido abordando y entendiendo la sostenibilidad. Y todo ese avance y evolución que hemos tenido desde hace años es lo que nos ha permitido estar hoy donde estamos de cara a la implementación de la UDR 1115. Y aquí
un brochazo muy general de lo que hemos venido haciendo en los últimos 20 años y cómo ha evolucionado el sector con un compromiso total en la sostenibilidad, en temas económicos, ambientales y sociales. Aquí vemos una serie de herramientas que hemos venido construyendo, guías ambientales, guías de derechos humanos, de responsabilidad social, pero muchas más cosas en función de estos tres temas, entonces diferentes herramientas que hemos venido desarrollando y que nos han permitido ir evolucionando en este camino de la sostenibilidad, que no quisiera y el tiempo no nos da para entrar a detallarlas. Pero entonces, en este marco hemos desarrollado también herramientas de carácter general. Entonces, desarrollamos herramientas como el índice de sostenibilidad que nos ha permitido medir en cultivo y en planta de beneficio cuáles son las prácticas y el nivel de adopción que se está dando en cultivo y planta de beneficio, como decía. Y a partir de eso, entonces fuimos desarrollando también una apuesta mucho más general y una apuesta de cómo logramos demostrar que Colombia es un origen distinto, que tiene unos atributos diferentes a partir de la sostenibilidad y a partir de eso entonces desarrollamos una apuesta de lo que llamamos APS Colombia, Aceite de Palma Sostenible de Colombia, como nuestra apuesta por mostrar y diferenciarnos ante los mercados nacionales e internacionales que estamos haciendo las cosas de manera diferente. Y esa es la apuesta más reciente que va enmarcando y recogiendo los diferentes avances y las diferentes herramientas que hemos hecho a lo largo de los años. Siguiente, por favor. Y aquí vemos eso de manera muy resumida, y es APS Colombia, creemos sin lugar a dudas que a partir del todo el camino recorrido desde hace años es lo que permite consolidar esa evolución del sector palmero en sostenibilidad y la que nos permite decir hoy sin lugar a dudas que APS Colombia es la herramienta y el mejor aliado de los palmicultores en Colombia para el cumplimiento de la regulación europea de productos libres de deforestación. ¿Y por qué? Primero, porque su columna vertebral, como la concebimos desde el principio, antes de entrar en vigor y antes de empezar las discusiones públicas de esta regulación, es que su columna vertebral fuera el cumplimiento de la legislación nacional colombiana, del marco legal colombiano. Entonces, ¿cómo le incorporamos los más altos estándares, pero todo enmarcado en la legalidad colombiana? Un segundo elemento muy importante es un instrumento también concebido así para diferenciarnos en los mercados. Entonces, un instrumento que nos permita asegurar el cumplimiento y que permita mostrar, y así lo concebimos, mostrarle a los diferentes mercados que somos distintos y que tienen unos atributos económicos, ambientales y sociales. Entonces, es una forma y una plataforma también, como la concebimos, para asegurar la sostenibilidad, pero muy importante la inclusión, porque es una herramienta hecha a la colombiana, con base en la legislación nacional, incorporando los más altos referentes y retos internacionales en sostenibilidad, pero para que todos los palmicultores colombianos, incluidos los de pequeña escala, que son la inmensa mayoría de los palmicultores en Colombia, puedan acceder a estos más altos estándares de una forma accesible y lograble para ellos. Y aquí unos resultados que indican que venimos en un camino exitoso, con un grandes retos por delante, pero exitoso. La primera empresa certificada en Colombia en nuestro estándar, en nuestra apuesta nacional, se certificó en diciembre del 2023. Hoy, año y medio después, tenemos 316 productores certificados, 74% de ellos de pequeña escala, más del 30% mujeres, que corresponden a un 15% de la producción de aceite de palma crudo equivalente producido en Colombia. Y es el camino que nos hemos trazado y es la ruta que sin lugar a dudas nos permite decir que es la herramienta al servicio de los palmicultores para diferenciarnos en los mercados y en este caso particularmente que les sirva para acreditar y acercarse al cumplimiento de la EUDR. Así que María, pues yo creo que esto en general, hay otra diapositiva más adelante que me la voy a saltar o si quiere, si me ayudan un tris para pasarla rápidamente y seguir con los otros temas. Y es, con base en toda esta experiencia y lo que hemos hecho, hemos venido haciendo unas gestiones aquí específicas en Europa para poder mostrar lo que hemos venido haciendo. Y hemos tenido gestión y articulación con diversas autoridades europeas. Aquí la Oficina Comercial de Colombia en Bruselas ha sido fundamental y un aliado clave para posicionar toda esta evolución del sector palmero en sostenibilidad, pero también cómo APS Colombia es la herramienta para cumplir la regulación europea. Y cómo somos el aliado y Colombia tiene todo para diferenciarse y poder acceder de forma ganadora al mercado europeo. Y para eso hemos venido haciendo diversas gestiones que por efectos de tiempo pues voy a
voy a dejar así en este momento para que de pronto ya María pueda darnos paso a los siguientes atributos de cumplimiento de la legislación europea. Gracias, Andrés Felipe, y sobre todo por mostrarnos el reto que tenemos ya en el presente y pues en el mediano plazo, pero también por mostrarnos ese vaso medio lleno, ¿no? Ya en lo que hemos avanzado y sobre todo la robustez de las estrategias promovidas a nivel sectorial lideradas por Fede Palma. Y prueba de eso también la cooperación que está alrededor de este esfuerzo sectorial para promover las prácticas sostenibles y el cumplimiento de esta regulación europea. Tenemos como aliados al gobierno alemán a través de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, el gobierno de los Países Bajos con el RBO y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno del Reino Unido recientemente se ha unido a una iniciativa por los próximos 5 años para respaldar todo este cumplimiento de prácticas sostenibles. Trabajamos de la mano de IDH. Y tenemos también al sector privado acompañando a los palmeros colombianos, de inversiones de Cargill, de Henkel recientemente, de compradores europeos como lo son Puratos y Vaso, y seguramente se seguirán sumando, pero pues todo esto ha sido logrado por el liderazgo de Fede Palma, pero sobre todo por ese compromiso de los palmicultores para evidenciar esta adopción de prácticas sostenibles. Entonces, ahora sí profundicemos en esos 3 puntos que nos mencionaba Andrés Felipe, y quiero invitar a María Rueda, gerente de sostenibilidad de Fede Palma, para que nos compartas sobre más insumos alrededor de la georreferenciación y de la evidencia de cero deforestación para el sector palmero colombiano. Bienvenida, María. Gracias, María. Bueno, estos 2 proyectos de georreferenciación y monitoreo de deforestación, primero que todo responden a un compromiso que tiene el sector palmero colombiano con la sostenibilidad y también a las necesidades y exigencias que tienen los mercados internacionales. Comenzamos estos 2 proyectos desde hace un tiempo. El año pasado se inició el levantamiento de los polígonos en las fincas, o sea, se levantan los polígonos de las fincas y dentro de esas fincas de los lotes sembrados en palma. Fede Palma contacta a los núcleos palmeros y a sus proveedores. Se asocia, digamos, esa información, esa georreferenciación a información como la ubicación de la finca, el año de la siembra, la distancia en la que está sembrada las palmas y el número de palmas sembradas en cada predio. Actualizamos para ello el Registro Nacional Palmicultor para tener los permisos de uso de esa información. Esa información, digamos, es privada, la puede utilizar el núcleo y el propio productor. Nosotros solo la usamos para tener cargada, digamos, esta base y poder hacer los cruces. Una vez tengamos esa información sobre la imagen satelital, montamos los polígonos y verificamos que esa información sea la correcta. Eso nos ayuda a tener unos registros mucho más fidedignos para el sector. Estamos utilizando las imágenes en alta resolución que vienen en Maxar y con cada píxel a 30 centímetros. Nosotros, ¿qué se le entrega al productor después de haber levantado esta información? Le entregamos la capa de los polígonos y se habilita el geovisor para que el núcleo pueda acceder y pueda tener, digamos, esta evidencia de sus propios predios y los de su base de suministro. Acá les podemos mostrar cómo superponemos en la imagen satelital los polígonos que se nos entrega y la validación que se hace desde la federación de este tipo de imágenes. Como les dije hace un momento, al palmicultor se le entrega la imagen de su polígono y para el núcleo se le entrega la capa del polígono de todas las fincas con la información que les dije hace un momento, la ubicación, el año de siembra, el tipo de palma que se siembra, si es híbrido o si es guinensis, la distancia entre estas y el número de palmas sembradas. Digamos, esta es la información que se le entrega también, de esta información es privada para el núcleo. Siguiente.
Bueno, hasta la fecha, este proyecto inició el año pasado, hasta la fecha, pues ya llevamos más del 53% de los polígonos levantados. Nuestra meta es de 7.500 polígonos levantados. Este año, en el primer semestre, se levantaron 2.283 polígonos correspondientes a 1.923 productores. Entonces, pues se está registrando una base importante. En cuanto al tema de monitoreo, pues nosotros veníamos el IDEAM, que es la autoridad oficial que nos entrega la información sobre deforestación, digamos, a nivel nacional. Veníamos utilizando esa información. El año pasado tomamos la decisión de contratar un servicio de monitoreo satelital con la empresa Satelligence para tener, digamos, una mayor precisión en el monitoreo de los predios palmeros. Este servicio nos permite un monitoreo en tiempo casi real. Nosotros no monitoreamos todo el territorio nacional, monitoreamos 18.5 millones de hectáreas, usamos en las 4, digamos, zonas palmeras. Tenemos un buffer de 50 kilómetros alrededor de las plantas de extracción y, digamos, frente a las 614.699 hectáreas que tenemos sembradas en Palma, pues el monitoreo es en 18.5 millones de hectáreas. Digamos, eso es una cifra mucho más alta. Eso nos permite ver si se generan alertas de deforestación cercanas a los predios palmeros. En el país, desafortunadamente, se genera, hay municipios donde pues, se generan alertas de deforestación. Entonces, queríamos una información mucho más precisa y actualizada de esos eventos. Bueno, la información tanto del IDEAM como la de Satelligence pues es concordante. Nosotros contamos, Satelligence nos ha facilitado un informe histórico desde 2011 a 2022. Y desde el año pasado tenemos informes trimestrales sobre, digamos, los avances en este tipo de monitoreo y las alertas que se nos han generado. Tenemos que el 1.1% pues, de deforestación está asociada a Palma. Como les dije hace un momento, los datos son muy concordantes con lo que tenemos de los registros del IDEAMA. ¿Qué insumos nos presenta esta herramienta y que le puede facilitar, digamos, de evidencia para el productor? Se nos anuncian las alertas que se registran en el informe, digamos, trimestral. Sale, digamos, a nivel municipal donde se generó esa alerta de deforestación. Lo tenemos, como les dije, a nivel municipal y con el radio, digamos, de 50 kilómetros alrededor de la planta extractora. En este momento, pues estamos trabajando los accesos a la plataforma. Nosotros podemos descargar la capa geográfica con, digamos, si los productores nos facilitan los polígonos, pues juntamos esa información con el proyecto que les presenté hace un momento y podemos detectar dónde está la deforestación. El núcleo palmero y el productor pueden ver si esa alerta está en sus predios. A nivel público, que se puede entrar a la geovisor y se está habilitando, digamos, esa entrada para que pueda ver el año. Se puede buscar por año, por departamento, por zona palmera, hasta municipio. Digamos, se trabaja para que el núcleo pueda ver, digamos, sus propios predios y los de su base de suministro pueda entrar y descargar esas capas. Acá se entrega es una capa digamos, de la base de suministro. También entregamos un informe semestral donde se explican las alertas que se hayan generado de deforestación del último semestre. Y se puede solicitar, digamos, la información de los eventos que se generan trimestralmente, que son los informes que nos entregan nosotros en Satelligence.
para concluir, nosotros pues, sabemos que la deforestación asociada a palma, sabemos que el 99% de los predios palmeros están libres de deforestación. Esto es pues, una cifra muy, muy positiva. Trabajamos para, digamos, cerrar esa brecha. Estos, como les dije, los datos del IDEAM y los de Satelligence son concordantes, entonces tenemos dos fuentes de información. Somos el primer sector productivo en el agro colombiano que tenemos este sistema de monitoreo en tiempo casi real. Monitoreamos 18.5 millones de hectáreas. Todo este proyecto está financiado por el Fondo de Fomento Palmero. En cuanto a trazabilidad y georreferenciación, como les dije hace un momento, pues llevamos más del 53% de los polígonos de palma ya levantados. Esperamos alcanzar la meta muy pronto. Y esto, digamos, encadena en nuestro modelo de trazabilidad. Gracias, María. Muy interesante y esto ha despertado algunas inquietudes en el público, ver cómo esos dos primeros pasos en el cumplimiento de la regulación tiene avances, pero también faltan claridades para que el sector en general esté enterado, ¿no? Entonces, en ese sentido, Sarita Riva nos preguntaba cómo podría evidenciar un palmicultor que no tiene deforestación a partir del 2021, y pues ya gran parte de lo que has mencionado quizás ha aclarado esas dudas, ¿no? De cómo el polígono es un primer punto de partida y precisamente desde Fedepalma se ha avanzado en el levantamiento de esta información para los predios que aún no los tenían, pero también en un sistema de información más robusto que nos permite tener alertas en tiempo real y un acceso a una plataforma con geovisor para revisar las capas y sobre todo ir y profundizar en qué está pasando cuando salen esas alertas, o por el contrario, chequear y decir aquí no hay inconvenientes con deforestación, que es lo que pues debemos demostrar, ¿no? Entonces, también Carlos Calvo nos menciona si este levantamiento de polígonos se puede hacer de manera autónoma o solo tiene que ser a través del proyecto de Fedepalma, y pues definitivamente las diferentes metodologías y el levantamiento se puede hacer de manera autónoma. Desde la federación lo que han hecho es agilizar y facilitar ese proceso para sus afiliados y pues para los palmicultores que lo requieran. Y Karen Lavastidas, María, nos hace una pregunta de cómo podemos acceder a la información de Satelligence. ¿Qué disposición hay de esta información a través de Fedepalma para que los palmicultores puedan tener acceso? Gracias, María. La idea es habilitarle a los núcleos que están afiliados puedan entrar al geovisor y puedan descargar sus capas y las de su base de suministro. Para, digamos, público general, la idea es que puedan llegar a, digamos, puedan acceder a información donde puedan ver a nivel municipal si se ha generado alguna alerta de deforestación ahí. Gracias, María. Ahí lo relaciono con un comentario muy válido de Diego Muñoz, en el que cuando tenemos alertas, debemos confirmarlas. Algunas veces pueden ser replantaciones dentro del mismo lote, o puede ser otro tipo de alerta que debemos ir y validar en terreno o con otro tipo de tecnologías. Entonces, cuéntanos el respaldo que tiene Fedepalma con su área de sistema de información geográfico. Entiendo que también ahí ya entra un trabajo muy de la mano con cada núcleo palmero, que me permito aclarar que es la planta extractora con su base de suministro de proveedores que están alrededor, pero entonces ahí es el compromiso mucho más sensato de parte de estos productores para ir y validar estas alertas que salen de manera satelital. Sí, María, nosotros lo que hacemos, pues se viene trabajando, digamos, para mejorar el algoritmo del satélite y que, digamos, que no se confunda con otro tipo de cultivos o con vegetación que se puede, digamos, secar en épocas de verano y reverdece en épocas de invierno. Digamos, se está trabajando en esas correcciones, pero, digamos, cuando se nos genera esa alerta, nosotros avisamos al núcleo de lo que estamos encontrando y ya el núcleo en terreno debe verificar esa información.
Listo. María, muchas gracias. Andrés Felipe, ¿tú nos quieres dar alguna claridad adicional sobre esto de los polígonos y cómo revisamos las alertas que salen en deforestación? Gracias, María. Sí, creo que muy pertinentes las preguntas y bueno, qué chévere que se interesen y podamos interactuar. Entonces, alguien preguntaba aquí sobre los polígonos que si solo es en el marco del proyecto con Fede Palma. No, desde Fede Palma estamos tratando de facilitarle la vida a los palmicultores en general y la apuesta es levantar todos los polígonos del país independientemente de su representación o su proporción en la Unión Europea, pero por supuesto los palmicultores también lo pueden hacer de manera propia. Eso sí, hay que tener en cuenta de cara a la Unión Europea, es no olviden el formato que exige la Unión Europea para poder acreditar el polígono. Entonces es un formato específico. Pueden hacerlo de forma individual. Nosotros estamos, es como decía, tratando de facilitar la vida y entonces este ejercicio de levantamiento de la información geográfica más la deforestación, la idea es que pueda sumarse y facilitarles el poder demostrar esa debida diligencia a partir de georreferenciación y no deforestación, esa debida diligencia que se exige, que exigen las autoridades europeas al operador y que el operador pues va a pedir también al productor cómo se está haciendo esa tarea. Gracias, Andrés Felipe, y aprovecho para preguntarte algo un poco más técnico que sé que lo hemos debatido en varios escenarios y que seguramente de los que están conectados tienen nociones al respecto, pero Felipe Hernández nos recuerda este debate alrededor de los polígonos, ¿están netamente en donde ya está establecida la palma de aceite o también en las áreas que se encuentran dentro de ese predio y pues que están incluidas dentro de la legalidad de la tierra de este? Bueno, muy importante pregunta de Felipe. Nosotros como sector palmero colombiano tomamos la decisión en el proyecto que estamos haciendo de identificación geográfica es levantar de manera general las fincas completas que contienen los lotes de palma. Y tomamos la decisión de hacerlo por varias cosas, entre otras por lo que yo podría deducir que es el sentido de la pregunta. Pero hago esta acotación porque la regulación europea lo que pide que se demuestre es específicamente el cultivo, el polígono donde se genera la producción. Nosotros tomamos la decisión y es lo que estamos de manera, como decía, general haciendo, es toda la finca. ¿Por qué? Porque creemos y entendemos la sostenibilidad de forma integral y que la palma debe hacerse o el cultivo de palma debe hacerse de forma armónica con su entorno natural. Y entonces es muy importante tener en cuenta ese entorno y lo que en torno a ella suceda en la misma finca, independientemente si es palma o es otra cosa, como por ejemplo áreas de conservación que según mis cuentas debemos tener en Palma, en Colombia, en el sector palmero, más de 50.000 hectáreas en conservación, que no es un tema menor. De acuerdo, Andrés Felipe, y qué buena decisión precisamente para buscar ser preventivos, ¿no? En este trabajo de cero deforestación, no solamente enfocado en el cultivo, sino en lo de la finca. Mm, Siento que esto nos abre el espacio para un webinar adicional, pero quiero recoger preguntas de Alexander y de Alexander Suárez y Hernando Cortina, donde nos dicen cuál es el paso siguiente que un núcleo debería llevar a cabo para identificar esta deforestación a partir del 30 de diciembre de 2020 y si encontramos un evento, cuáles acciones seguirían, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde Fede Palma está toda la facilidad de acceder a las plataformas que ya han contratado, a su área de sistema de información geográfica, precisamente para alinear si ya existen los polígonos, que sería la base de la información, pero también después, de mano con el núcleo, pues revisar en campo si alguna alerta ha sido positiva o negativa. Entonces, la invitación es a que aprovechen estas iniciativas desde Solidaridad. También estamos a disposición para apoyar en este proceso y sobre todo recordarles que estamos enmarcados desde la Secretaría Técnica del Acuerdo Cero Deforestación. Colombia fue el primer país en firmar desde 2017, desde antes de esta regulación europea, y tenemos un trabajo bastante ganado con cerca del 50% de los núcleos palmeros vinculados, muchos de los que están acá, pero también invitar a los que faltan. Y esto nos da precisamente todo ese proceso de autoanálisis para identificar polígonos y hacer todo el trabajo de trazabilidad y de demostrar la no deforestación.
En ese sentido, me gustaría pasarle la voz a Jimena Maecha, directora ejecutiva de la Corporación Apps Colombia, para que nos cuentes cómo Apps Colombia se presenta en Colombia como un aliado súper estratégico para la implementación de esta regulación y sobre todo como evidencia de la adopción de prácticas sostenibles, independientemente de si se va a un mercado de vocación exportadora o si es también un aceite de palma que consumimos en el mercado nacional. Y después ahí ya me remitiré al comentario de Franz Claassen, muchas gracias, y a la pregunta de Ronald González alrededor de todo el tema de trazabilidad y de cumplimiento legal. Adelante, Jimena, bienvenida. Bueno, muy buenos días. Gracias, María, por la introducción y bueno, me alegra mucho ver la asistencia de nuestros palmicultores, de distintos colegas, amigos en todas partes del mundo por lo que estamos viendo y pues ver también las nutridas preguntas que surgen alrededor de este tema y que como menciona María, seguramente ahorita al final vamos a poder conversar un poquito más de las inquietudes que haya al respecto. Como han venido anunciando, APS Colombia es una estrategia, si me ayudan con la siguiente, por favor, es una estrategia que el sector, Andrés ya lo mostró, viene desarrollando desde hace ya más de 5 años. Es una estrategia que tiene un propósito general que es ayudar a hacer visible ese compromiso con la sostenibilidad de nuestros palmicultores a poder diferenciarse en los mercados. Y pues afortunadamente este camino que hemos recorrido, que todavía nos falta, por supuesto, más por recorrer, nos permite estar ya con unos avances importantes y buscar que esta estrategia y este esquema de certificación nacional se vuelva una herramienta que también, por supuesto, contribuya en facilitar el acceso a este mercado en particular, que es el mercado europeo. Entonces, Andrés ya algo también mencionó y es, hay unos puntos clave. Las debidas diligencias cobijan distintos actores en la cadena de valor y en la cadena de suministro. ¿Qué es lo que le corresponde a un palmicultor? ¿A qué se tiene que comprometer un palmicultor colombiano? A demostrar que no ha deforestado y en este caso estamos hablando de la reglamentación europea bajo los criterios de esta EUDR y también que ese palmicultor tiene su plantación o su planta de extracción en armonía y en cumplimiento con la normatividad colombiana. Y este es un punto, pues, como se ha mencionado, bastante importante porque no solamente pues, le va a permitir estar acorde con lo que se requiere para la exportación a Europa, sino que le va a permitir a ese productor estar tranquilo con todo lo que tiene que ver con la legalidad de su negocio. Entonces, teniendo en cuenta que esos son como los dos grandes compromisos que tiene que asumir el palmicultor en la base de esa cadena de suministro, cómo este esquema está alineado pues con estos compromisos. En primer lugar, este es un esquema que como uno de sus principios de sostenibilidad tiene el aseguramiento de la no deforestación. En el caso del estándar colombiano, dado que también está, pues, por supuesto, alineado con la normatividad colombiana y con el acuerdo de cero deforestación para la cadena de palma de aceite, a nosotros nos interesa, por supuesto, evaluar esa cero deforestación desde 2011, que es desde cuando ya se considera esto que es una falla o incluso más recientemente un delito ambiental. La ley colombiana lo castiga. Pero pues por supuesto que en armonía con estas últimas regulaciones como la EUDR, es un estándar que establece que si se dio la deforestación después de diciembre de 2020, no es posible aplicar medidas de compensación, de remediación, que sí serían permitidas hasta ese momento. Es decir, si un palmicultor estuvo entre 2011 y 2020, puede todavía aplicar unas medidas de compensación. Entonces, en primer lugar, este esquema asegura, y ya entro un poquito más en detalle, este primer requisito. En segundo lugar, el cumplimiento legal. Andrés lo mencionó, cuando desarrollamos estos estándares, que eso se hizo entre 2021 y 2022, la base, el punto de partida fue construir una buena revisión de todos los aspectos
jurídicos desde el punto de vista de la parte normativa, que en Colombia es mucha, es muy dispersa, y lo que hicimos fue armonizar esa norma con las propias prácticas. Lo que se mencionaban, este es un esquema a la colombiana, donde lo que buscamos es que el palmicultor entienda las prácticas y de paso, cuando son prácticas legales, también asocie que esa práctica es obligatoria. Hay otras que son voluntarias, como en todos los estándares, pero sí les resaltamos mucho cuáles son esas líneas rojas, esos puntos críticos legales, y pues es lo que constituye, digamos, la base y un porcentaje muy grande de los requisitos de las normas de APS Colombia. Y tercero, pues el esquema de APS Colombia es un esquema que está diseñado por etapas y que permite realizar evaluaciones de segunda parte y de tercera parte, siendo esta última tercera parte pues un organismo de evaluación de la conformidad, un organismo certificador. Este proceso lo que también nos permite es ir construyendo, dejando las evidencias suficientes e información que permita ir construyendo más, Andrés lo mencionaba, esos perfiles de tanto del riesgo de los productores como de riesgo de los núcleos o las extractoras con su base de proveeduría, como riesgo país. Es contar con herramientas para ir armonizando esa información que se va recogiendo sobre el cumplimiento de la normatividad y la sostenibilidad, y a la vez ir teniendo esos dossier, esos acervos de información y de evidencias clave que cada productor debe tener cuando se certifica con APS Colombia, y todo esto al final le ayuda a los compradores a poder tener esa información a la mano en caso de que se llegue a requerir hacer algún tipo de investigación más específica, que pues claramente con el poder llegar y devolverse, por decirlo así, a entender ese productor cómo implementó las prácticas y cómo cumplió los requisitos. Siguiente, por favor. ¿Me ayudan con la siguiente? Entonces, les mencionaba que en el primer compromiso de demostrar la cero deforestación, nosotros partimos de 3 premisas, porque toda esta estrategia es una estrategia que articula los esfuerzos de las distintas organizaciones. Entonces, en primer lugar, la labor que hace la Corporación APS Colombia se articula con esa tarea de FEDEPALMA en el sistema de monitoreo sectorial de deforestación que recién nos acaba de contar María. Lo que sucede, y aquí vienen ya algunas de las preguntas que han surgido, es que ese sistema te permite llegar hasta cierto nivel de las alertas, un nivel de información, donde ya entra ese núcleo a aportar también sus capacidades para hacer esos análisis a nivel de finca, cuando hay indicios importantes de alguna deforestación. Entonces, lo que nosotros entramos es a complementar y estamos haciendo ese aseguramiento a nivel de finca para poder que el productor se pueda certificar con APS Colombia. Y por supuesto, otro punto que hemos hecho más recientemente, porque como les mencionábamos, este es un esquema que lleva trabajándose más de 5 años, donde los estándares están desde hace un tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es terminar de armonizar criterios, y lo que tiene que ver con los criterios específicos de deforestación es lo que estamos integrando para que podamos cumplir con ese doble propósito de evaluar a la luz de la norma colombiana y evaluar específicamente los casos en los cuales se tiene que cumplir la IUDR. Entonces, cuando un productor se va a certificar en términos de deforestación, ¿qué debe presentarnos a nosotros? Pues primero debe tener su georreferenciación. El productor debe tener su polígono levantado. Ese polígono, como ya lo han mencionado, puede ser levantado a partir del propio productor o el núcleo que ha hecho un trabajo autónomo, o como parte del programa, del proyecto de georreferenciación de FEDEPALMA, que es gratuito y que le permite a todos los núcleos y productores tener esa información en las características técnicas que les pide la Unión Europea. Y también a este productor le pedimos que ese polígono venga ya con un análisis de deforestación. Que hemos identificado es que uno de los cuellos de botella para la certificación a nivel de los productores de menor escala, pequeña y mediana escala, es que no cuentan con este tipo de análisis,
Por eso, recientemente se ha diseñado un nuevo servicio de la Corporación APS Colombia, que es el servicio de análisis de deforestación a nivel de fincas. Ese servicio lo estamos lanzando en este mes de agosto, estamos haciendo ya unos servicios piloto, y lo que va a hacer es una alternativa también para quienes no tienen todavía ese análisis. Por supuesto, hay otras empresas, asesores que pueden apoyar a los núcleos en este proceso. Aquí lo que hemos hecho es establecer pues un procedimiento muy riguroso y que se alinea con criterios Colombia y criterios Europa, y generar un tipo de reportes que van a permitirle a quien le va a comprar ese productor, pues tener toda la claridad de que esa extracción y ese fruto vienen de áreas no deforestadas. Ya teniendo nosotros el polígono y el análisis de deforestación, eso ya el productor entra a la fase de verificación de cumplimiento de requisitos de las normas APS Colombia con el organismo certificador, y pues allí, como parte de todo el proceso de certificación, es que se determina si se cumple o no se cumple el requisito, y como les mencionaba, si está dentro del periodo 2011-2020 puede aplicar unas medidas de compensación. Si ya está por fuera de este periodo, si ya es más reciente, no se podría certificar con APS Colombia. Siguiente, por favor. Bueno, y esto, y no quiero asustarlos con la letra chiquita y con la tabla grande, pero básicamente, y ahí viene alguna de las preguntas que surgía, el tema de cumplimiento legal. La Unión Europea no ha sacado, y no creemos que vayan a sacar un listado de chequeo específico, detallado, porque además ellos tendrían que entrar a profundizar en la normativa de cada país de origen. Eso es una labor pues que es muy dispendiosa y que además le corresponde seguramente a cada sector. Entonces, nosotros les mencionábamos, los estándares de APS Colombia tienen detrás toda una matriz de cumplimiento legal en temas ambientales, sociales y en otros aspectos de legalidad que son transversales. Aquí lo que simplemente, y como esta presentación va a ser para dominio de todos, pues aquí lo que tenemos es la matriz donde van a poder ver esa referenciación entre las descripciones de la normativa que están en el artículo 2 de definiciones de la EUDR, que ya Andrés les mencionó, con lo que nosotros tenemos en todo el esquema de adopción de prácticas y de certificación de prácticas de APS Colombia. Entonces ahí lo que ustedes, por ejemplo, están viendo es que esos dos requisitos tan gruesos que mencionaba Andrés de protección del medio ambiente y todo lo relacionado con protección de bosques, gestión forestal y conservación de la biodiversidad, nosotros lo desarrollamos en 4 principios de sostenibilidad de APS Colombia, en un conjunto de requisitos que tienen a su vez prácticas específicas que en su mayoría están respaldadas por aspectos legales, como lo vemos en la última columna de la tabla. Entonces, esto simplemente es para ilustrarles que pues Colombia ya en Palma previamente venía trabajando en su matriz de cumplimiento legal, que fue la base de construcción de estas normas, y por eso es que los productores que se van a certificar deben tener claro que es obligatorio por ley, que no, eso se vuelven criterios mayores para poderse certificar, y bueno, todo lo que ustedes entienden que está detrás de un proceso de evaluación de conformidad y de una certificación. La siguiente, por favor. En la siguiente, simplemente lo que vamos a ver complementando, de nuevo, no miremos la letra tan pequeña, pero en esencia es lo mismo para los temas sociales, para los temas transversales. Entonces están esos asuntos definidos por EUDR y lo que nosotros tenemos incorporado en los estándares. Por supuesto que este tipo de matrices no son estáticas. Por supuesto que tenemos claro que estas tienen que estarse actualizando, que tienen que ser pertinentes, y que pues ya de cara a facilitarle esa tarea a los palmicultores, pues como mencionábamos, más que sacar una sábana enorme de normas, lo que nosotros le proponemos al productor es implemente las prácticas con ese tipo de lineamientos, que es lo que están los estándares, y si usted implementa esto así, a la vez está cumpliendo con toda la normativa, pero la normativa está detrás
no es lo que en el día a día tiene que estar pensando el productor, sino en hacerla bien la práctica. Siguiente, por favor. Y bueno, pues claramente llevamos más de 5 años como sector trabajando. La corporación APS Colombia se creó en mayo de 2022, es decir que tenemos tenemos alrededor de 2 años de creación y, como André lo mencionó, un poco más o menos año y medio de estar implementando ya el esquema de certificación, y sabemos que esto nos va a seguir exigiendo como sector y como organización prepararnos y generar capacidades. Entonces, desde la corporación, por supuesto, somos conscientes de esos retos y estamos dispuestos a seguir fortaleciendo capacidades y a escuchar a otros actores para mejorar nuestros procesos y procedimientos. En primer lugar, resaltaría el desarrollo de la plataforma Apps Colombia Digital. Esto lo estamos trabajando desde el año pasado y ya estamos en una fase muy avanzada que nos va a permitir digitalizar todos nuestros procesos de evaluación en campo, que la información de las evaluaciones de requerimientos digamos que no esté dispersa, esté estandarizada, esté en una única base de información que nos permita tener esos dossiers y esas evidencias que se vuelvan la hoja de vida de la sostenibilidad y legalidad de ese productor. Adicionalmente, la plataforma también está permitiendo incorporar módulos adicionales que nos van a permitir incorporar servicios nuevos, como por ejemplo este de análisis de deforestación. El segundo punto en el que, pues, que acabamos de explicarlo, se creó este servicio de análisis de deforestación recientemente, buscando crear una opción para esos productores pues, que no tienen esa información, y tenemos para esto el apoyo de IDH y de Solidaridad, con quienes estamos trabajando en lo técnico y también con recursos económicos para que este servicio de análisis de finca sea lo más accesible posible. La verdad, la idea es que tenga un costo mínimo para los palmicultores. Y otro punto importante, nosotros empezamos una fase de inicio de la certificación solamente con un organismo de certificación que es ICONTEC, una entidad nacional, y este año se han sumado Control Union y SCS Global Services para tener pues una oferta más robusta y tenerle alternativas a los productores y a los núcleos para esa certificación. Y pues no puedo, pues ya lo hemos mencionado Andrés y lo acabo de decir, las alianzas, definitivamente tener estas organizaciones amigas que nos están, por supuesto, nos recuerdan los retos, pero nos van ayudando a ir superando, a ofrecer mejores servicios, a mejorar las capacidades. Esto es fundamental con organizaciones como mencioné, Solidaridad, IDH, GIZ, pero también con otros actores de la cadena de valor. La Corporación APS Colombia tiene afiliados palmicultores y no palmicultores. Tenemos, por ejemplo, compradores en nuestra organización, en nuestra junta directiva. Eso ha sido fundamental para tener otra visión, para tener esa mayor objetividad y transparencia en el proceso. Tenemos el apoyo de Cargill, tenemos el apoyo de Dreyfus Colombia. Estamos trabajando también con otras organizaciones de compradores aquí en Colombia, y la banca se acaba de sumar. Tenemos alianzas en este momento con Bancolombia y BBVA, que pues todo esto finalmente, Andrés lo mencionaba, es el productor la base de todo esto, es el que realmente permite que como sector y como país mitiguemos esos riesgos y que quienes están al otro lado de la cadena estén también tranquilos y prefieran el origen colombiano para abastecerse en aceite de palma. Creo que ya esta era mi última diapositiva. Gracias. Ah, no, perdón, Jimena, no, bueno, me sí. queda una rápida, pero con esta lo que quiero mencionar es el Fedepalma, Cenipalma y la corporación estamos trabajando este año en un proyecto para cultivadores de pequeña escala, para facilitarles todo el proceso de adopción de prácticas, evaluación, mejora y certificación de las prácticas. Con esto, lo que estamos buscando es que a 2026 el 100% de los palmicultores de pequeña escala estén vinculados, en su mayoría certificados o en proceso de certificación. Y pues esto lo estamos todo enmarcando en este gran programa y en el esquema de APS Colombia. Ahora sí, ya esa es el último mensaje. Jimena, muchas gracias y
Creo que cierras con broche de oro en lo que queríamos compartir hoy, como toda esa estrategia sectorial alrededor de la sostenibilidad y que nos permite evidenciar el cumplimiento ante la regulación europea. El mensaje de Jimena ha sido claro en invitar a los palmicultores en Colombia a sumarse, ¿no? A ver Apps Colombia definitivamente como un aliado que nos facilita la vida para evidenciar a través de este servicio que ofreces de monitorear la no deforestación y pues validar a través de todo el protocolo que esto esté chequeado, y asimismo con estas matrices de cumplimiento legal, pues es un trabajo absolutamente ganado en ese checklist en el punto de debida diligencia ante la regulación. Así que muchas gracias por compartir esto. Nuevamente el chat está abierto para las preguntas. Y te paso una, Jimena, del señor Eligio Pérez, y nos dice qué tipo de sanciones enfrentaría la empresa si no se certifica en Apps Colombia. Bueno, la certificación APS de Colombia es una certificación voluntaria que le puede facilitar, pues digamos que mostrar que está cumpliendo con lo que esperan los mercados, y que por supuesto le permite al productor tener en orden su negocio palmero, estar tranquilo de que está cumpliendo con sus temas normativos, que tiene organizados sus procesos, que los mide, que los mejora y que tiene las eficiencias que puede llegar a tener, lo cual se vuelve mayor productividad, mayor rentabilidad, mitigación de riesgos. Entonces, pues realmente si el productor no está certificado, no se ha certificado todavía y le va a tomar un tiempo, pues no va a tener una sanción, pero pues la invitación efectivamente sí es a que lo vea como una oportunidad, y una oportunidad donde va a poner de nuevo su negocio en orden y va a poder tener mejor información para estar en un escenario de comercialización más favorable, donde no va a tener cerradas algunas puertas, donde va a tener acceso a distintos mercados. Entonces, por eso realmente es una invitación, porque el esquema es un esquema voluntario. Muchas gracias, Jimena, por tu respuesta, y bueno, validamos este mensaje de motivación y de invitación a ver Apps Colombia como un aliado, pero no como un ente sancionador, ¿no? Vamos a retomar las preguntas de Franz Clasen. Gracias por tu participación, y Andrés Felipe nos va a apoyar. La primera pregunta que hace Franz Clasen es si la información de los polígonos está disponible para los operadores europeos y para la autoridad competente que importa el aceite de palma. Andrés Felipe. Gracias, María, y nuevamente un caluroso saludo a Franz. No sé si te encuentras en Holanda, pero en todo caso creo que estás en Europa. Y como mencionaba Jimena hace un rato, los aliados son fundamentales, y Franz, la MBO y todos aquellos que también están en Europa son fundamentales para ayudarnos en esta evolución y ayudarnos a ser mejores cada día. Entonces, también un agradecimiento a ellos, porque lo que tenemos acá también ha sido fruto de el diálogo constructivo permanente. La pregunta específica: lo que estamos haciendo en el proyecto de Fede Palma, estamos montando los polígonos en el formato solicitado por la Unión Europea, eh, con lo cual pues se hace compatible. Una precisión muy importante a tener en cuenta: en cualquier caso necesitamos la autorización expresa del palmicultor, quien es dueño de la información, de poder compartir esa en diferentes instancias. Esa es una condición necesaria y que ha sido parte importante de las discusiones desde el principio, cuando empezamos a concurrir en los diálogos con las autoridades europeas. Ese atributo es fundamental. Sin las autorizaciones del productor, no importa la información que tengamos, no la podríamos compartir a nadie. Entonces, eso es fundamental, y recuerden que en este caso pues es un portal que quedaría la información se devuelve al productor, y un portal que en el caso de los núcleos, cuando tengan, el núcleo palmero es la planta extractora con su relación de fidelización con proveedores. Si hay la autorización del productor, específicamente el núcleo palmero puede acceder a ese polígono y facilitarlo al operador según lo solicite.
Eso es como en términos de esa pregunta específica, María. Gracias, Andrés Felipe. Y aquí complementando, Franz Classen también nos pregunta si Fede Palma puede garantizar que todo el aceite de palma que está siendo exportado a la Unión Europea está en línea con la regulación de la EUDR y si esto sería de manera segregada y si podemos explicar eso en mayor detalle, entendiendo que el balance de masas pues ya no es aceptable de acuerdo a esta regulación. Muy importante esa pregunta y muy importante en países como Colombia, donde hay una cantidad importante de proveedores y que históricamente diferentes plantas extractoras envían y se consolida el aceite de diferentes plantas extractoras. Entonces, en Colombia, creo que hemos mencionado la cifra, tenemos más de 7.500 productores en todo el país, a unas 70 plantas extractoras que a lo largo de los últimos años, pues, buena parte de ellas envían o han enviado aceite a Europa. Entonces, esos números dificultan la operación porque muchos proveedores pues hacen unos requisitos más complejos o una carga de la prueba más compleja. ¿Qué podemos y qué podemos asegurar? Con toda confianza puedo asegurarte, Jens, y a todos, que quienes estén certificados en APS Colombia podemos asegurar que están en línea con los más altos estándares de sostenibilidad y con el cumplimiento de la legislación nacional. Que ello es el 100% del cumplimiento de la regulación europea. Bueno, va a depender también del diálogo que tengamos con las autoridades en puerto de entrada, porque esta regulación, como lo decía Jimena hace un rato, hay unos detalles que no han sido escritos y que hay un margen de interpretación, que es lo que hemos entendido en el diálogo con las autoridades europeas por parte de las autoridades en puerto de entrada. En algunos, y pueden ser autoridades distintas en cada país. Entonces, nuestra promesa de valor y nuestra oferta es: quien está cumpliendo APS Colombia está en línea con la legislación nacional. Esa es nuestra promesa de valor. Y la apuesta es que el trader, quien consolida aceite de plantas extractoras, pues pueda también confiar en esta promesa de valor, y quien está certificado en APS Colombia y pueda garantizar una producción por baches, pues efectivamente tiene unos atributos que le podemos garantizar que son diferentes. Y allí el diálogo, pues también creemos que es constructivo entre nosotros y las autoridades europeas, en que vengan, conozcan lo que tenemos, confíen, y que hay un proceso riguroso que ayuda a cumplir una debida diligencia con los más altos estándares, y no tenemos la menor duda. Gracias, Andrés Felipe. Esto también recoge la respuesta a una inquietud de Ronald González, en el que nos decía que si se podría realizar la segregación entre estas prácticas que ya estarían validadas o no. Y me gustaría compartir reflexiones de ustedes que nos están llegando al chat y que cumplen el objetivo de este webinar, y sobre todo de entender que la regulación nos permite tener como una referencia, pero ya es algo que se está implementando desde el sector palmero colombiano. Karen Labastidas nos dice: para ingresar al mercado europeo nos exige una certificación, pero por supuesto APS Colombia nos ayuda a demostrar esta debida diligencia, sobre todo en legalidad y en derechos humanos. Le sumaría deforestación con el servicio que nos menciona Jimena. Y Ronald González dice, bueno, si tienen una certificación muy valorada como lo es RCPO y SCC APS Colombia, pues claramente estos volúmenes tienen una mayor certeza de cumplir con esta regulación. Entonces, que lo veamos como esa oportunidad de facilitar, de agilizar y sobre todo de evidenciar el cumplimiento. Permíteme ahí, María, para que además hagamos esta también una conversación, y permíteme me colé en esto, y es, por efectos de tiempo y de simplificar, hemos omitido cosas, pero creemos, o nuestro concepto de la sostenibilidad está apalancado en tres pilares. Económico, es un negocio de generar prosperidad. Los temas ambientales, armónico con la naturaleza, con el entorno natural; y social, respeto por las comunidades, por nuestra gente, por nuestro entorno. Y eso lo transformamos en lo que llamamos los 10 principios del aceite de palma sostenible de Colombia, que comprenden esos tres pilares. Entonces, comprenden temas de economía circular, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mejor uso de nutrientes y recirculación de nutrientes, y mejor uso del agua. Pero por supuesto que también comprenden la conservación de la biodiversidad,
la prevención y mitigación de la contaminación, entre otros. Y en lo social comprenden es cómo hago y tengo un mejor relacionamiento con las comunidades, con el entorno natural, con el respeto de los derechos humanos y con la legalidad y la transparencia. Y esas cosas son las que transformamos en las prácticas y son la base de todo lo que Jimena les contó. Esas prácticas son las que transformamos en estándar, el estándar colombiano APS Colombia a la colombiana, basado en el cumplimiento de la legislación nacional. Y por eso es que con toda seguridad puedo decir que eso es lo que nos permite que los palmicultores colombianos que estén certificados en esto están avanzando y acreditando las mejores prácticas de sostenibilidad, y es un proceso de debida diligencia que demuestra que efectivamente están cumpliendo esos diversos atributos y que están acercándose a los más altos estándares de los mercados en general y en este caso en particular de la Unión Europea. Y bueno, aquí Jimena también quiere complementar este proceso. Sí, es que también en relación con la pregunta de Franz, creo que es importante, después pasaste muy rápido por ese pedacito, pero yo sí quisiera resaltar la tarea que venía haciendo Fedepalma desde hace varios años con las plantas extractoras para que entiendan la importancia de la trazabilidad en todo el concepto de la trazabilidad. Es decir, la trazabilidad parte de conocer la georreferenciación y de saber dónde están ubicados mis proveedores del fruto, pero también la trazabilidad radica en poder tener un manejo organizado de mi información y de mi proceso para poder diferenciar ese fruto que ya tengo o certificado o de mínimo riesgo, si, como han mencionado algunos, si tienen algún otro mecanismo de evaluar esos riesgos, de los que de pronto todavía no sé cómo están en esas fincas, donde todavía no conozco las características de la producción y de la sostenibilidad y legalidad de esas fincas. Y eso es bien importante porque en este proyecto de trazabilidad, lo que ha hecho Fedepalma ha sido establecer unas guías para que las plantas extractoras mejoren los procesos y los sistemas de información para poder llegar a esa separación, a esa segregación que se va a requerir para aquellas plantas que están siendo proveedoras de aceite crudo para exportación, en este caso exportación a Europa. Entonces, todo se ha venido manejando como piezas que se van complementando. Y si bien la georreferenciación ha tenido mucha más visibilidad el año pasado y este año, por todo el tema del levantamiento de polígonos, también se está trabajando ese otro componente, y es que organicen sus procesos para diferenciar los compradores, la recepción del fruto, el proceso de ese fruto, y que tengan, seguramente como Andrés lo menciona, para ciertas plantas de extracción que tienen muchos proveedores dispersos, pequeños, el proceso de poder hacer una segregación física va a tomar más tiempo, les va a tomar más tiempo porque al inicio van a tener unos pocos que saben que cumplen y eso va a ser muy difícil desde el punto de vista de producción y logística para hacer esa separación. Pero este es un esquema y toda una estrategia que le está apuntando por eso a sumar y sumar base de suministro, y a que a la par de eso, al mismo tiempo, la planta vaya fortaleciendo sus procesos de manejo de los proveedores del fruto. Quería como reforzar esa otra idea porque este tema también ha sido una bandera de la federación, que ya no se trabaja a nivel de cultivadores, sino a nivel de las plantas de extracción. Muchas gracias, Jimena y Andrés Felipe, por complementar con esas ideas y por brindar un mayor contexto. Retomando nuestra conversación con los que están participando en este webinar, Maylen Pérez nos consulta si la herramienta alrededor de los polígonos que está facilitando Fedepalma se entregará al finalizar el barrido de los predios totales en Colombia. Ya están respondiendo por chat, pero Andrés Felipe nos mencionaba, ¿no? Aquí el dueño de la información es el productor, es decir, que esa información será devuelta, pero pues el productor es el que tiene la potestad de compartirlo, de hacerla disponible hacia sus compradores. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría, Andrés Felipe, Jimena, María,
que conversemos alrededor de esta inquietud o idea que nos propone Carlos Calvo, y es si existe algún incentivo que premie de alguna manera la conservación de bosques en el predio. Tenemos retos, pero también estamos haciendo cosas muy bien, y qué tipo de incentivos hay para seguir promoviendo esto, para valorar los esfuerzos o las buenas prácticas, mejor dicho, de los palmicultores. Y esto también relacionado con cómo aporta a la reducción de huella de carbono este cumplimiento con la normativa europea. La dejo abierta para ustedes, y bueno, que pensemos alrededor de los incentivos para los palmicultores. Bueno, yo me echo al agua con las respuestas y aquí aprovecho también un saludo a Gabriel Duque, nuestro jefe de la oficina comercial en Bruselas, que a mi chat personal me está haciendo unas preguntas y ahora trataré de darle alcance a las mismas. Bueno, incentivos y beneficios. Lo primero es, aquí el eje de toda esta conversación el día de hoy ha sido el cumplimiento o cómo nos preparamos en Colombia para cumplir y hacer una diligencia de cara al mercado europeo. Y ese es un mercado particular y específico. Esta pregunta tiene que ver con eso, pero no exclusivamente. Es decir, y en nuestro entendimiento de la sostenibilidad, quien hace las cosas bien, en términos económicos, ambientales y sociales, tiene un gana-gana por diferentes vías. Por un lado, porque creemos que es lo correcto, es la corresponsabilidad con el entorno natural y social, pero además, quien hace una actividad de conservación de la biodiversidad, mejor reciclaje de nutrientes, mejor uso del agua, tiene un cultivo más productivo, es decir, produce más, tiene ahorra costos, eso incide en su rentabilidad, pero también, y muy importante, un cultivo bien manejado con el entorno natural es un cultivo que está en mejor capacidad de responder a los cambios del clima y mejor capacidad de adaptarse al cambio climático, es decir, a las temperaturas más extremas y frecuentes, al déficit o exceso hídrico, y esos son los beneficios tangibles. A veces puede ser que no los veamos en el corto plazo, pero hacer las cosas bien, sin duda, es un gana-gana. La otra pregunta asociada con la reducción de gases de efecto invernadero, pues esta regulación europea, por supuesto, hace, como les decía al puro principio, es parte de un paquete de medidas en lo que ellos han denominado el Pacto Verde, que tiene que ver con su contribución a la reducción de gases de efecto invernadero y específicamente la conservación de los bosques y la mitigación y la prevención de que siga deforestándose para los commodities, pues incide, por supuesto, en la reducción de los gases de efecto invernadero. Y eso tiene que ver con ese tema. En nuestro caso, en nuestra certificación, también hay atributos que tienen que ver con la medición de la huella de carbono que permiten acreditar estos aspectos. Y si me permites, María, voy a tratar aquí, Gabriel me sigue escribiendo, pero no creo que me alcance a ver todas las preguntas. Pero Gabriel hace una pregunta interesante que también tiene que ver algo con algo que veíamos en el chat de esta reunión, y es, María Rueda les comentó acerca de la información que tenemos de Satelligence, un tercero independiente que nos permite dar información general, pero también de la información del IDEAM, que es la Autoridad Ambiental Nacional que hace monitoreo nacional de deforestación. Hay unas ciertas diferencias en la interpretación de bosque, sí, las hay. No quiero meterme muy técnico en esta discusión, solo decir que la definición de bosque para las autoridades europeas es áreas de más de media hectárea con un 30% de la cobertura de individuos forestales con más de 5 metros de altura. Esa es la definición súper técnica. Entonces, a partir de esa definición, cualquier cosa que no sea eso no es bosque. Por aquí alguien hacía una pregunta sobre barbecho. Entonces, si no cumple esos atributos, no es bosque. La del IDEAM de bosque, la Autoridad Ambiental Colombiana, es un tanto distinto en área. Lo demás es más o menos similar, pero más allá de sus diferencias que puedan conciliarse o no, y entiendo que la autoridad colombiana está avanzando en ese camino, lo importante, hemos entendido en el diálogo con las autoridades europeas, es poder demostrar que se está haciendo una debida diligencia. Entonces, la información en este caso que aportamos al palmicultor por Satelligence, más la del IDEAM, lo que le permite al palmicultor es demostrar que viene haciendo una debida diligencia para demostrar que está libre de deforestación. Si le generan alertas, bien sea IDEAM o bien sea Satelligence, el paso siguiente es lo que me mencionaba Jimena. Hay que hacer un chequeo adicional a nivel predial. Eso es necesario. Si no tiene alertas, mostró una y pudo acreditar una debida diligencia en ese aspecto. Y Gabriel también me preguntaba aquí en el chat acerca
de la confidencialidad en el manejo de los datos. Tema que pasé muy por encima y es un aspecto fundamental en todo esto. Los datos son muy importantes, son propios de las personas o de las empresas y esta seguridad de la información es fundamental en el proceso. Por eso, desde la parte inicial misma del levantamiento del polígono, en el caso de lo que nosotros estamos haciendo desde Fedepalma, estamos solicitando unas autorizaciones de uso. Fedepalma no puede entregar esa información libremente, pero sí para que pueda aportarse, por ejemplo, a la planta extractora y ellos a su vez al trader o al operador, como se denomina en la regulación. Pero esos permisos iniciales son fundamentales. Aquí hay que resguardar la información porque además parte de lo que esta regulación pide es información que es muy valiosa en cualquier negocio y son sus agentes o sus actividades, sus clientes y sus partes interesadas en la actividad comercial, que es una información muy valiosa en este y en cualquier negocio. Y aquí es un tema fundamental en las discusiones con las autoridades europeas en el resguardo mismo de la información y que toda tenga que tener los permisos desde quien la origina. Y pues bueno, con eso te daría paso, María, nuevamente, aunque aquí Gabriel me siguió preguntando cosas, pero te daría paso. Gracias, Andrés Felipe, Gabriel, por estar tan activo y a todos ustedes por sus preguntas que han convertido esto en una conversación y en un compartir de experiencias y de ideas. Em, Tal vez, Jimena, tengas alguna reflexión final para compartir con nuestros asistentes y ya vamos dando cierre a este webinar. No, yo creo que las preguntas nos han permitido cubrir, la verdad, bastantes aspectos que en todos los días con unos y otros actores hemos estado identificando que son inquietudes, que son preocupaciones también. Ojalá hayamos podido aclarar buena parte de ellas, pues simplemente reiterar esa invitación a que, como mencionamos, la estrategia de sostenibilidad del sector palmero es una estrategia de largo plazo. El esquema de APS Colombia es un esquema que tiene, digamos, un propósito superior y que apunta a distintos objetivos, entre ellos, por supuesto, facilitar el acceso a los mercados y pues que desde la corporación estamos muy atentos a seguir trabajando con los núcleos palmeros en ese proceso de identificar su base de suministro que ya está avanzando en sostenibilidad, con quienes podemos seguir trabajando con Fedepalma y Palma en cierre de brechas para luego ya poder hacer ese proceso de verificación de cumplimiento. La verdad es que en este momento nosotros tenemos una ventaja y es que no tenemos que sentarnos a pensar en el cómo, porque ese cómo lo hemos venido construyendo por años y ya lo tenemos probado en la vida real. Entonces, es que realmente pues logremos lo que se busca y es que sumemos más y más cultivadores y plantas de beneficio a este proceso de adopción de prácticas, de cumplimiento legal y pues de los distintos aspectos que recogen esos 10 principios de sostenibilidad, que por supuesto eso nos está ayudando a asegurar que vamos a poder tener un cumplimiento de lo que nos piden los mercados. Muchas gracias, Jimena, Maecha, María Rueda, Andrés Felipe, a todos ustedes, a mí por permitirme moderar este webinar del camino a la sostenibilidad, reglamento de productos libres de deforestación en la Unión Europea y Apps Colombia como un aliado en su implementación. Esperamos que este camino haya quedado más claro, pero que sobre todo reconozcamos el trayecto que va recorrido, ¿no? El reto claro, pero también cómo vamos y cuáles estrategias sólidas tenemos ya en terreno para implementar y agilizar esta adopción de prácticas sostenibles. Comentarles que la presentación y la grabación de este webinar serán enviadas a sus correos electrónicos que quedaron registrados cuando se inscribieron al webinar. Asimismo, en el chat vamos a compartir los datos de contacto para que puedan profundizar en las inquietudes que hayan quedado, que idealmente quieran unirse a Apps Colombia o a los proyectos que desde Fedepalma están liderando. Ha sido un gusto y me permito ahora darle la palabra a Andrés Felipe García para hacer el cierre de este espacio. Muchas gracias.
Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos los participantes. Me alegra mucho ver este nivel de actividad y de preguntas. Quiere decir que hay interés. Eso nos motiva a seguir avanzando. Algunas nos quedaron pendientes, las iremos respondiendo en el chat y pues por supuesto, como decía María, si alguien nos ayuda escribiendo en el chat de la conferencia los nombres y datos de contacto de los correos electrónicos de Jimena, María y míos para responder las preguntas que queden adicionales y que surjan en los siguientes días. Hay dos que no quisiera dejar, que aparecen aquí al final y no quisiera dejar sin responder. Una nos pregunta, Aide, sobre las fechas tentativas para aquellos que no han logrado entregar la información de polígonos. Acérquense, la invitación es acérquense a su núcleo palmero. Fede Palma está trabajando activamente con cada uno de los núcleos para levantar la información. Si no lo han hecho, acérquense al núcleo palmero y si es el caso, también pues nos pueden contactar directamente para hacer parte de este proceso y poder levantar la georreferenciación de sus polígonos. Y nos pregunta Jania que cómo acreditamos el cumplimiento legal en derechos humanos. Podemos de pronto inventarnos otro webinar para detallar los 10 principios del aceite de palma sostenible Colombia y cómo se decantan y se despliegan en prácticas. Pero el resumen es, estos 10 principios económicos, ambientales y sociales se desarrollan a partir de prácticas para cultivo y planta de beneficio. Esas prácticas son las que medimos y verificamos que efectivamente estén adoptando esos principios. Y hay un principio específico de derechos humanos con unas prácticas referidas a lo mismo, al mismo tema. Y eso es lo que verificamos con el índice de sostenibilidad y eso es lo que nosotros transformamos en nuestro estándar APS Colombia colombiano y a la colombiana. Y es lo que nos permite demostrar y con total confianza decir que quien esté certificado en APS Colombia está haciendo un proceso de due diligencia para poder cumplir todos estos atributos. Esa sería como la respuesta general, pero por supuesto si quieren más detalle sobre eso nos contactan y pues podríamos organizar, si fuera el caso, un webinar específicamente sobre los 10 principios y las prácticas de sostenibilidad. Por lo demás, nuevamente muchas gracias a todas las personas participantes en este webinar. Más de 100 personas todo el tiempo conectadas en esta parte del planeta, pero también desde Europa. Muchas gracias a quienes nos acompañan desde allá. Esperamos que este espacio haya sido de su provecho. No duden en contactarnos con las preguntas que tengan. Muchas gracias, por supuesto, María Goretti, quien nos acompaña acá desde Solidaridad, un aliado fundamental en este proceso de hacernos cada día mejores, a mis compañeras Jimena y María y a quienes nos han ayudado en este proceso de construir este primer webinar público sobre cómo el sector palmero está preparándose y cumpliendo la regulación europea de productos libres de deforestación. Mi nombre es Andrés Felipe García y ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Si quieren consultar este webinar pueden acceder al mismo en nuestro canal de YouTube, tanto en español como en inglés. Les deseamos un muy feliz día y muchas gracias nuevamente.